Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hace 2400 años alguien elaboró una peculiar predicción sobre los tiempos actuales, los tiempos que estamos viviendo en estos momentos. Fue un conocido filósofo griego, su nombre era Platón. Platón decidió escribir parte de toda la sabiduría que había recibido de su maestro Sócrates. Y lo hizo en un libro, en este que estáis viendo aquí. Un libro llamado La República. Es un libro bastante importante. Tan importante es que incluso los esenios en Qumran tenían copias en copto de aquel libro, los rollos del Mar Muerto, pues estaba La República. Quizás con lo que vamos a contar aquí, usted pueda entender un poco más tres cosas importantísimas. Primero, ¿por qué las sociedades están como están? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Y lo más importante, ¿qué es lo que va a ocurrir en un futuro más o menos cercano? Os diré que hoy en día ya nadie se acuerda de las palabras o de las sabias palabras que allí dejaron escritas. Recuerdo haberlo leído hace muchos años. Y concretamente una parte de este libro se ciñe a los acontecimientos actuales como si Sócrates hubiese venido al siglo XX y al siglo XXI, hubiese visto lo que está pasando para regresar a su época y escribirlo. En este libro, y más concretamente en el volumen 8, Sócrates es preguntado por sus discípulos sobre las distintas clases de gobierno. Y Sócrates comienza a explicar las distintas formas de gobierno existentes y cómo éstas se van transformándose, pasando de un problema grande a un problema sencillamente inmenso. Sócrates empieza hablando de la llamada timocracia. Tal vez usted no sepa qué es la timocracia. La timocracia es un sistema que enfatiza el honor y la fuerza militar. Eso es lo que hace la timocracia. Los valores digamos que... Bueno, seguramente que usted lo haya visto en muchas ocasiones. Fue utilizado por los espartanos durante mucho tiempo, hasta que los espartanos fueron aniquilados, por supuesto. Es una especie de estado militar que en la actualidad podría verse o se ve de manera frecuente en todos aquellos países que han sufrido golpes de estado por parte de facciones disidentes militares. Eso es la timocracia. Pero Sócrates cuenta que la timocracia tiene una acusada tendencia a convertirse en oligarquía. Dice que con el tiempo se vuelve a la oligarquía. Y la oligarquía, según Sócrates, es un estado en donde la élite y los ricos toman el poder. ¿Le suena algo? Comenta Sócrates que los poderosos se vuelven absolutamente insaciables, sedientos como vampiros y constantemente quieren más y más y más y más riquezas, utilizando el Estado para hacerse con todas esas riquezas que por supuesto lo que hacen es producir una enorme brecha entre el populacho y la oligarquía. Evidentemente la oligarquía tenía cabida. Los hombres sabios y las mujeres, o los hombres y mujeres sabios, o los hombres y mujeres preparados, no podían entrar en la oligarquía. Solamente entraban aquellos que eran más ambiciosos o más poderosos. Esos eran los únicos que tenían cabida en la oligarquía. Decía Sócrates que esta forma de gobierno lo que hacía era generar constantes conflictos entre las distintas clases sociales, hasta que se producían rebeliones que acababan por destruir a las oligarcas. Esas rebeliones, y según Sócrates afirmaba, terminaban por convertirse en democracias. En las democracias las diferencias entre unos y otros se difuminaban. Todo el mundo podía votar y todos querían incluso que el más pobre de aquellos habitantes podían acceder al trono. Pero Sócrates decía que al principio la democracia era como una forma de gobierno maravillosa, donde había libertad, diversidad, e incluso la democracia la comparaba con una especie de colorida túnica donde todas las tonalidades tenían cabida. Pero en este punto Sócrates afirma que inevitablemente las democracias se volvían férreas tiranías. Fijaos, decía que era inevitable. Todas las democracias se volvían tiranías duras. Lo que hacían
para proteger esa libertad de la que hacían gala, crear férreas y duras leyes que de manera constante atenazaban a todas las personas que vivían en las antiguas polis griegas. En suma, lo que hacían era que para proteger la propia democracia, esos demócratas se volvían en déspotas y tiranos que luchaban con todos sus medios para perdurar en el poder. Decía que los líderes mentían a las personas en aras de aplacar el descontento populacho. Eso es lo que sucedía. ¿No le suena a usted todo esto? ¿Es un déjà vu? ¿Lo ha visto en algún sitio? Tal vez en su país le ocurra. ¿Dónde vive? ¿México? ¿Argentina? ¿España? ¿Estados Unidos? ¿No le suena todo esto? Independientemente del país que viva, seguramente que lo que usted acaba de oír aquí le suena, pues alguien lo escribió hace 2400 años. Y les diré algo. Los griegos, cuando hablaban de democracia, no hablaban de urnas y de gentes votando y metiendo una papeleta. Los griegos decían que votar con las urnas lo que hacía inevitablemente es generar corrupción y que todas esas elecciones que salían de las urnas eran absolutamente corruptas y manipuladas. De hecho, los griegos inventaron una máquina que era la que elegía a sus dirigentes. Y hablamos de ella en un vídeo, en uno de los vídeos que veréis al final, que aparecerá por la parte de la pantalla. Pero vamos a ver un momento. ¿Cómo acaba toda esta historia? Hemos dicho que había timocracia, que había oligarquía, que después había democracia, y la democracia se convertía inevitablemente en tiranía. Pues según Sócrates, el final de la cuenta acababa convirtiendo todo el Estado en un caos y en una anarquía. ¿Ese es el final que nos espera? ¿Hacia dónde nos llevan de la mano nuestros aurigas? Es importante que usted entienda que los problemas que tenían hace 2400 años los conocían muy bien y ellos buscaban afanosamente soluciones. Hoy en día, y después de tantos años, poco hemos aprendido, ya que no solo reproducimos aquellos problemas que tenían, sino que los hemos multiplicado por 10, por 100 o quizás por 1000. Lo dejamos aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.